Dicen que solo 16 millones de judíos caminan por la tierra hoy, pero hay un número más profundo, uno que no aparece en ningún censo. 200 millones. Ese es el estimado de personas dispersas por los continentes que, sin saberlo, llevan las brasas genéticas de una tribu perdida, los judíos sefardíes. La mayoría no tiene idea. Un linaje una vez enraizado en España y Portugal, ahora enterrado bajo siglos de silencio. Porque cuando las coronas de Iberia emitieron sus decretos en 1492 y 1496, no fue solo una expulsión, fue un borrado sistemático. Las familias fueron destrozadas como cristales contra las piedras. Las sinagogas se convirtieron en cenizas que el viento dispersó por toda Europa. Los niños fueron bautizados con nombres que no eran suyos, arrancados de su herencia como páginas de un libro quemado, y nació una nueva sombra, el criptojudío. Obligados a vivir una mentira en público mientras se aferraban a la verdad sagrada a puerta cerrada. Durante generaciones susurraron oraciones en hornos de arcilla, encendieron velas en armarios oscuros, enterraron nombres hebreos debajo de cruces católicas como tesoros prohibidos. Los secretos pasaron de madre a hija, de padre a hijo, no a través de las escrituras, sino a través de la sangre. Una herencia codificada en lo más profundo de sus células, más allá del alcance de cualquier inquisidor. Y ahora esa sangre está hablando. El ADN, nuestro último manuscrito sobreviviente, está desentrañando lo que la Inquisición intentó quemar para siempre. En laboratorios de genética de todo el mundo, los científicos están descubriendo firmas moleculares que cuentan historias que ningún libro de historia jamás registró. Y aquí está la parte inquietante que cambiará todo lo que crees saber sobre identidad y pertenencia. Tú también podrías llevarlos. No porque tu nombre sea Cohen o Benveniste, sino porque hace siglos alguien eligió el silencio sobre la muerte. Alguien sobrevivió para que su línea pudiera llegar a ti. Si estás fascinado por las historias perdidas escritas en nuestro código genético, por los antiguos misterios que el ADN está comenzando a revelar, entonces prepárate. Porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que pensaste que sabías sobre la supervivencia, la memoria y el poder de la herencia oculta. Pero antes de hablar de supervivencia, hablemos de esplendor. Porque la historia de los sefardíes no comenzó con persecución, comenzó con una civilización que brilló más intensamente que cualquier otra de su época. Una vez hubo un reino donde los judíos no fueron perseguidos, sino honrados. En el corazón de la España medieval, Al-Ándalus, el gobierno musulmán dio lugar a un crepúsculo dorado que duró casi 8 siglos. Un lugar donde los idiomas bailaron en las calles como notas musicales entrelazadas, árabe fluía como seda, hebreo resonaba en las sinagogas, y el ladino se convertía en la lengua del hogar. Donde un niño judío podría crecer para convertirse en filósofo que cambiara el mundo, médico que salvara vidas, poeta cuyas palabras atravesaran océanos. Su nombre más famoso, Maimónides. Pero su brillantez no fue una excepción solitaria, era el espíritu de una edad dorada. En Córdoba, Toledo, Sevilla, las familias judías no vivían escondidas con miedo, sino que florecían a la vista de todos. Mapearon las constelaciones desde los minaretes más altos, tradujeron las obras perdidas de Aristóteles que Europa había olvidado, escribieron tratados revolucionarios sobre medicina y filosofía que viajarían más allá de los océanos para iluminar universidades en tierras lejanas. No solo sobrevivieron, moldearon la civilización misma. Los médicos judíos atendían a reyes cristianos y califas musulmanes por igual. Los comerciantes sefardíes tejían redes comerciales que conectaban Londres con Alejandría, París con Bagdad. Sus bibliotecas guardaban tesoros del conocimiento que de otro modo se habrían perdido para siempre. En las escuelas talmúdicas de Lucena y los salones filosóficos de Granada, se debatían ideas que no volverían a escucharse en Europa hasta el Renacimiento. Y sin embargo, debajo de ese brillo dorado como el oro al fuego, las sombras se agitaban con una paciencia siniestra. Porque la luz de Al-Ándalus nunca fue para durar. La tolerancia era un equilibrio precario, sostenido por gobernantes ilustrados que podrían cambiar con cada nueva dinastía. A medida que las banderas cristianas se alzaron a través de la península como una ola imparable, ciudad por ciudad, reino por reino, la música comenzó a cambiar su melodía. La reconquista no era solo una guerra por territorio, era una guerra por el alma de España. La tolerancia dio paso al terror metódico. Los edictos reemplazaron el diálogo, las hogueras sustituyeron los debates.
Y lo que una vez fue una cuna de cultura donde 3 religiones coexistían se convirtió en un campo de batalla donde solo una podría sobrevivir. Pero la historia, como el agua, siempre deja huellas digitales invisibles. Mientras las espadas se enfrentaron en los campos de batalla y las leyes se volvieron cada vez más crueles, algo más íntimo y profundo estaba sucediendo. En cocinas donde las familias compartían comidas, en dormitorios donde se susurraban secretos de amor, en votos matrimoniales pronunciados bajo estrellas que no conocían fronteras religiosas. Matrimonios mixtos que desafiaban las reglas, afecto que trascendía las barreras, resistencia silenciosa expresada en gestos cotidianos. El ADN de los judíos comenzó a mezclarse con el de sus vecinos árabes e incluso sus futuros perseguidores, creando un tapiz genético más complejo de lo que cualquier cronista medieval habría podido imaginar. Puedes verlo hoy en los laboratorios de genética, ecos genéticos como susurros del pasado, haplotipos europeos del sur anidados dentro de los linajes profundamente del Medio Oriente, como capas geológicas de historia humana. Y entonces llegó 1492. El año que cambió el mundo para siempre. Mientras Cristóbal Colón preparaba sus naves para navegar hacia lo desconocido, otro tipo de viaje comenzaba en España, un viaje hacia el exilio y la supervivencia. En 1492, España dijo con la frialdad de un edicto real, convertirse o irse. Portugal pronto siguió con la misma crueldad calculada. Pero no todos huyeron con los barcos que partían hacia tierras desconocidas. Algunos, los más valientes o los más desesperados, eligieron un camino diferente. Algunos se quedaron, pero no como habían vivido antes. Nombres cambiados de Isaac a Ignacio, de Raquel a Rosa. Ropa cambiada, costumbres públicas transformadas, identidades externas reconstruidas pieza por pieza. Cambiaron todo lo que el mundo podía ver, excepto lo único que no podían cambiar, sus almas. En las pequeñas colinas de Portugal envueltas en niebla perpetua, donde el tiempo parecía moverse más lentamente, 2 ciudades se convirtieron en algo extraordinario, bóvedas vivientes de memoria prohibida. Belmonte y Braganza, nombres que resonarían en la historia de la supervivencia humana. Durante 5 siglos completos, 500 revoluciones de la Tierra alrededor del Sol, mantuvieron viva la llama de su fe en secreto absoluto. Una madre murmuraba bendiciones ancestrales mientras amasaba la masa para el pan, sus labios moviéndose en hebreo que había aprendido de su propia madre en susurros. Un abuelo anciano trazaría letras hebreas invisibles en la palma de un niño, enseñando un alfabeto que oficialmente no existía. No había pergaminos sagrados de la Torá escondidos en paredes falsas, no había mezuzás colgando orgullosamente en las puertas. Solo instinto grabado en el alma, repetición convertida en ritual, fe codificada en la vida cotidiana como un lenguaje secreto que solo ellos podían entender. Las mujeres encendían velas los viernes al atardecer, pero las apagaban rápidamente antes de que los vecinos pudieran ver la luz danzando en las ventanas. Los hombres se reunían en sótanos para recitar oraciones que recordaban a medias, su hebreo suave y tembloroso, como ecos de una música casi olvidada. Sobrevivieron no a través de la rebelión abierta que habría significado muerte segura, sino a través de la desaparición perfecta. Se volvieron invisibles sin desvanecerse completamente. Y aquí es donde la ciencia moderna revela algo que habría dejado sin aliento a esas familias criptojudías. No lo sabían, pero sus cuerpos también recordaban. Cada célula de su ser guardaba los secretos que sus labios no se atrevían a pronunciar. Cuando los científicos del siglo XXI finalmente llegaron con sus máquinas secuenciadoras y tubos de ensayo para probar el ADN de estas comunidades aisladas, esperaban encontrar lo predecible, homogeneidad genética, endogamia severa, el tipo de decadencia genética que viene con siglos de matrimonios dentro de un grupo muy pequeño. Y en Belmonte, efectivamente, encontraron exactamente eso, una comunidad que había pagado el precio genético del aislamiento extremo. Casi todas las líneas maternas se dirigían como ríos hacia un solo haplogrupo, HV0b. El 93% de las mujeres compartían la misma firma mitocondrial, como si el tiempo genético se hubiera congelado en el momento del exilio. Solo 2 linajes maternos habían logrado sobrevivir 5 siglos de historia. 2. De cientos de años, docenas de generaciones, innumerables nacimientos y muertes, solo quedaron 2 ramas mitocondriales como los últimos árboles de un bosque arrasado. Un fantasma en el genoma, un eco silencioso de una época en la que una mujer encendió una vela por primera vez en secreto y se negó a dejarla morir, sin importar el costo. Eso no era solo herencia genética,
Eso era fragilidad humana convertida en código. Pero solo 300 kilómetros al norte, en Braganza, la historia se hizo añicos contra toda expectativa científica. Aquí, también una ciudad criptojudía que había vivido bajo las mismas presiones, las mismas amenazas, el mismo silencio forzado, la genética contaba una historia completamente diferente. 32 líneas maternas diferentes, como ríos que fluían desde docenas de manantiales distintos. 45 huellas digitales genéticas únicas, creando un mosaico genético vibrante, en capas, inexplicablemente vivo. Era como si hubieran encontrado un jardín secreto floreciendo en medio del desierto. ¿Cómo era posible? Los genetistas se rascaron la cabeza durante meses. Algunos teorizaron sobre matrimonios ocultos organizados en absoluto secreto, otros sobre alianzas misteriosas con extranjeros que pasaban por la región. O tal vez, susurraban los más audaces, tal vez sus raíces judías fueron mucho más amplias y complejas de lo que jamás imaginamos. Y a pesar del silencio que los envolvía como una segunda piel, a pesar del miedo constante que vivía en sus corazones como un huésped permanente, ambos pueblos conservaron algo más poderoso que el ADN mismo, los rituales convertidos en instinto. En Belmonte todavía horneaban pan sin sal los viernes, sin recordar por qué, solo sabiendo que así debía ser. En Braganza, algunas familias aún se tomaban las manos antes del amanecer para una bendición silenciosa, sus bocas moviéndose con palabras que habían perdido su significado pero no su poder. No siempre sabían por qué lo hacían, pero sus cuerpos lo sabían, sus genes lo sabían, como si la memoria estuviera escrita no solo en sus mentes sino en la estructura misma de su ADN. Pero mientras estos pueblos portugueses preservaban sus secretos en el aislamiento, algo extraordinario estaba sucediendo en los genomas de familias desperdigadas por todo el mundo. En Brasil, donde las familias encendían velas misteriosas los viernes. En Texas, donde ciertas comidas se preparaban de maneras que nadie podía explicar. En Marruecos, donde apellidos antiguos resonaban con ecos de Sefarad. Los marcadores genéticos estaban resurgiendo como mensajes en botellas lanzadas al océano del tiempo. Firmas de las antiguas líneas maternas, HV0B, T12, escondidas a plena vista en el ADN de personas que nunca habían pisado una sinagoga, que nunca habían pronunciado una palabra en hebreo, pero que llevaban en sus células las huellas dactilares de sus antepasados sefardíes. Y los linajes paternos también contaban su historia, rastreados con precisión científica hasta nombres que resonaban como ecos de otro tiempo: Curiel, Toledano, Leví. Apellidos que habían viajado a través de océanos y siglos, transformándose y adaptándose, pero nunca desapareciendo completamente. Estas no eran simplemente mutaciones genéticas aleatorias registradas en frías bases de datos científicas. Estas eran memoria humana convertida en código, amor y supervivencia escritos en el lenguaje más fundamental de la vida. T12, en particular, se reveló como una firma genética sefardí tan distintiva como una huella dactilar. Desde los antiguos barrios judíos de Estambul, donde el llamado del muezín se mezclaba con las oraciones hebreas, hasta las viejas calles empedradas de Sofía, donde las comunidades sefardíes habían florecido durante siglos. Desde las sinagogas históricas de Tesalónica, donde las melodías ladinas todavía resonaban en las paredes de piedra, hasta la cocina humilde de una abuela en Esmirna que preparaba las mismas recetas que su bisabuela había aprendido en Toledo. Las mujeres llevaron T12 a través de las generaciones como un testamento silencioso, invisible para el mundo, y sin embargo, inconfundiblemente presente para cualquiera que supiera cómo leer el código. Un marcador mitocondrial que había viajado por rutas comerciales y caminos de exilio, preservado en el linaje materno como una antorcha que nunca se extinguió. Y luego, a un océano de distancia, donde nadie esperaba encontrarlo, el marcador resurgió como un fantasma que regresa a casa. En el ADN de una familia mexicana en Guadalajara que encendía velas los viernes por la noche sin saber por qué, siguiendo una tradición que su bisabuela había insistido en mantener. En una mujer en Austin, Texas, que había comenzado a rastrear su genealogía familiar esperando encontrar solo raíces españolas comunes, pero descubriendo algo mayor, algo más extraño y misterioso. Algo que no encajaba del todo en los patrones esperados hasta que las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse. T12, el mismo marcador mitocondrial exacto que habían llevado las mujeres sefardíes durante siglos. Los estudios genéticos modernos más completos ahora revelan una cifra que habría sido impensable hace apenas una generación. Casi el 23% de los latinoamericanos llevan rastros detectables de ascendencia sefardí.
no como mito romántico o leyenda familiar sin fundamento, sino como código genético verificable, como evidencia científica escrita en los hilos más básicos de sus cromosomas. Una diáspora oculta que se había dispersado por el nuevo mundo como semillas llevadas por el viento, echando raíces en suelo nuevo pero llevando siempre la memoria del jardín original. Pero aquí viene la paradoja más sorprendente y desconcertante de toda esta historia genética. Una revelación que obligó a los genetistas a reescribir todo lo que creían saber sobre los orígenes sefardíes. Los judíos sefardíes lo llamaron hogar durante más de 1000 años. España y Portugal, la tierra que ellos conocían como Sefarad, la palabra hebrea que se convirtió en sinónimo de hogar, de pertenencia, de identidad. 1000 años de vida, de generaciones que nacieron y murieron bajo el mismo sol ibérico, de familias que consideraron esas tierras como la única patria que habían conocido. Pero cuando los genetistas del siglo XXI comenzaron a secuenciar cuidadosamente la ascendencia de los judíos sefardíes modernos usando las tecnologías más avanzadas disponibles, algo fundamental no cuadraba con la narrativa histórica. Los números no mentían, pero contaban una historia que nadie esperaba escuchar. Siglos de vida, amor, matrimonio, nacimiento y muerte en suelo ibérico. Generaciones de familias que habían caminado por las calles de Córdoba y Lisboa, que habían construido sinagogas en Toledo y Évora, que habían enterrado a sus muertos en cementerios que se convirtieron en parte del paisaje español y portugués. Y sin embargo, la mayoría de los judíos sefardíes modernos llevan apenas 5% de ADN ibérico en sus genomas. 5%. No 50%, que habría sido comprensible después de tantos siglos de mezcla. Ni siquiera 15%, que podría haberse explicado por patrones de matrimonio endogámico. 5%. Un porcentaje tan pequeño que casi desaparece en el ruido estadístico de los análisis genéticos. Y cuanto más profundo miraban los científicos, más extraña se volvía la historia que emergía de los datos. Las conexiones genéticas más fuertes y consistentes no apuntaban hacia Madrid, Lisboa, Sevilla o incluso las ciudades españolas donde las comunidades judías habían prosperado durante siglos. En cambio, los marcadores genéticos señalaban con precisión inquebrantable hacia lugares que estaban miles de millas al este, a través del Mediterráneo y más allá, Anatolia, donde las mesetas turcas se encuentran con el cielo. El Levante, donde las montañas del Líbano bajan hasta el mar. Las colinas áridas del norte de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Eufrates han tallado valles durante milenios. Kurdistán, donde las montañas guardan secretos tan antiguos como la civilización misma. Un estudio particularmente revelador comparó genéticamente a los judíos sefardíes con los judíos askenazíes, esperando encontrar la distinción clara que la historia y la geografía sugerían que debería existir. Dos comunidades que habían vivido separadas durante siglos, una en el Mediterráneo y otra en Europa del Este, cada una desarrollando sus propias tradiciones, dialectos y costumbres. Lo que los genetistas encontraron los dejó sin palabras, no solo similitud genética, sino algo mucho más profundo e inquietante. Los patrones de ADN eran prácticamente indistinguibles, como si su separación geográfica e histórica nunca hubiera ocurrido realmente en términos genéticos. Como si el tiempo y el espacio se hubieran doblado hacia atrás a través de la sangre, conectando a estas comunidades dispersas con hilos invisibles que ningún exilio podía cortar. Los haplogrupos J2, T12, HV0b aparecían una y otra vez, como letras de un alfabeto genético ancestral. Pero estos marcadores no se rastreaban hacia la península ibérica que había sido hogar durante tantos siglos. En cambio, apuntaban hacia las tierras ancestrales de Israel, Siria, Turquía. ADN que era anterior al Imperio Romano, anterior a los visigodos, anterior incluso a la legendaria Edad de Oro de Al-Ándalus. Firmas genéticas que habían permanecido sorprendentemente estables a través de milenios de migración, conquista y supervivencia. Entonces, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la identidad y el hogar? ¿Qué significa llamar a España tu patria durante 1000 años completos y aún no pertenecer a su suelo en términos genéticos? ¿Qué significa llevar dentro de ti, en cada célula de tu cuerpo, el susurro genético constante de una tierra que tal vez nunca has visto, que tal vez tus padres nunca vieron, pero que vive en tu ADN como un mapa hacia un hogar que existe más allá de la geografía? Un lugar sin pasaportes modernos, sin fotografías, sin direcciones que Google Maps pueda encontrar. Solo memoria celular, solo un anhelo codificado en cromosomas que trasciende las fronteras políticas y los siglos de historia. Los sefardíes, resulta,
No solo perdieron su tierra natal adoptiva cuando fueron expulsados de Iberia. Habían estado llevando el plano genético de otro hogar completamente diferente todo el tiempo, como navegantes que guardan una brújula secreta que siempre apunta hacia el norte verdadero. Y tal vez por eso, incluso ahora, cuando un niño de ascendencia sefardí escucha hebreo por primera vez en su vida, la lengua no suena completamente extranjera. Suena familiar, como una canción que había escuchado en sueños. No aprendida de libros o maestros, sino recordada desde algún lugar más profundo que la memoria consciente. Esta revelación genética abre un acertijo aún más profundo y fascinante. Si España era solo un capítulo en la historia sefardí, no el comienzo de la historia, entonces ¿dónde comenzó todo realmente? Si Iberia no era la patria genética verdadera, ¿qué tierra guardaba los secretos más antiguos de este pueblo? Y más inquietante aún, ¿qué otros secretos están esperando ser descubiertos en los genomas de comunidades que han vivido dispersas por el mundo durante siglos? Los escaneos genéticos modernos están revelando algo que la España y Portugal contemporáneas nunca esperaron encontrar enterrado en su propio suelo y su propia gente. Los números son tan sorprendentes que obligaron a una reevaluación completa de la historia demográfica ibérica. 1 de cada 5 ibéricos modernos. Esa es la proporción estimada de españoles y portugueses de hoy que portan haplotipos genéticos judíos sefardíes detectables. No inmigrantes recientes que llegaron con documentos y maletas. No historiadores o genealogistas profesionales que habían rastreado cuidadosamente sus linajes familiares. Españoles completamente ordinarios que viven vidas completamente normales. Agricultores que trabajan los mismos campos que sus familias han cultivado durante generaciones. Maestros de escuela que enseñan en pueblos donde sus abuelos nacieron, banqueros que caminan por las mismas calles adoquinadas que sus antepasados. Personas que nunca han cruzado el umbral de una sinagoga, que nunca han pronunciado una sola palabra de hebreo en sus vidas, que tal vez incluso desconocían completamente que alguna vez hubo comunidades judías prósperas en sus regiones. Y sin embargo, su sangre susurra constantemente una historia completamente diferente, una narrativa oculta escrita en código genético. Es una ironía cruel y hermosa a la vez, una de esas vueltas de la historia que ningún dramaturgo habría osado inventar. El mismo suelo que en 1492 ordenó fríamente el exilio de sus judíos, que destruyó sinagogas y quemó libros hebreos, que convirtió la diversidad en uniformidad forzada, ahora pulsa silenciosamente con el ADN de aquellos que fueron expulsados. Las mismas calles que una vez fueron testigos de procesiones de la Inquisición llevando antorchas y estableciendo tribunales, que vieron familias enteras huir en la oscuridad con lo poco que podían cargar, ahora están llenas de descendientes que ni siquiera saben que llevan la memoria genética de los expulsados. En Sevilla, una ciudad que una vez fue hogar de una próspera comunidad sefardí, un hombre moderno abre su informe de Ancestry.com y descubre HV0B corriendo claramente a través de la línea de su madre. Un marcador curioso, raro, estadísticamente extraño, inconfundiblemente sefardí. Su familia había vivido en Andalucía durante tantas generaciones como cualquiera podía recordar, pero su ADN contaba una historia diferente. En Cáceres, los turistas ocasionalmente se sorprenden al encontrar inscripciones hebreas cuidadosamente talladas en la piedra antigua del muro de lo que ahora es una capilla cristiana. Letras que han sobrevivido siglos de clima y negligencia, testigos silenciosos de una comunidad que una vez floreció allí. En Lisboa, una niña camina despreocupadamente por un campo verde aparentemente vacío para ir a la escuela, sin saber que está pisando lo que una vez fue un cementerio judío. Los huesos debajo de sus zapatos escolares podrían haber pertenecido a parientes lejanos cuya existencia fue borrada de los registros oficiales pero preservada en su propio genoma. ¿Cómo llamas a ese fenómeno? ¿Es venganza poética, donde la historia encuentra una manera de corregir sus propios errores? ¿Es redención, donde lo que fue destruido encuentra una manera de regresar? ¿O es algo más suave y misterioso, como un retorno que trasciende las categorías simples de justicia humana? Los fantasmas genéticos de los sefardíes no desaparecieron en los barcos que partieron hacia el exilio. En cambio, fueron bajo tierra de maneras que ningún inquisidor podría haber imaginado, en nombres que se transformaron pero nunca se perdieron completamente, en cocinas donde ciertas recetas se siguieron preparando por razones que nadie recordaba, en la doble hélice del ADN que preservó secretos que ninguna confesión forzada podría haber revelado. Y ahora, 5 siglos después, están resurgiendo silenciosamente en la sangre de personas que viven vidas completamente seculares, que tal vez nunca han pensado en religión o identidad étnica, pero que llevan dentro de sí la historia más extraordinaria de supervivencia y memoria.
Pero esta revelación genética plantea la pregunta más profunda y filosóficamente desafiante de todas. Si los rituales religiosos se han desvanecido en el tiempo, si el idioma ladino ha muerto en la mayoría de las familias, si la memoria cultural no tiene palabras para expresarse, ¿puede el ADN por sí solo transportar identidad real? ¿Pueden los genes realmente resucitar a un pueblo? Porque la sangre recuerda, eso lo hemos establecido científicamente. Pero ¿puede un pueblo sobrevivir a través de genes solamente, sin cultura, sin comunidad, sin las prácticas que dan significado a la herencia? Una doble hélice de ADN, por más fascinante que sea para los científicos, no puede encender velas de Sabbat. No conoce las bendiciones hebreas, no siente el dolor profundo del exilio o la alegría incomparable de la reunión. No puede enseñar a los niños las canciones que sus bisabuelas cantaban, no puede preparar las comidas tradicionales que conectan generaciones. Y sin embargo, por todo el mundo, las personas están buscando desesperadamente en sus resultados genéticos las respuestas a preguntas existenciales profundas. ¿Soy judío? ¿Estaba mi bisabuela ocultando algo importante? ¿Es este marcador genético, este segmento cromosómico, este haplogrupo, la prueba de una identidad que nunca supe que tenía? Pero la identidad auténtica no vive únicamente en código genético. Vive en silencios cargados de significado, en actos de supervivencia que trascienden la biología, en la forma extraordinaria en que una abuela en un pueblo remoto amasa el pan sin sal todos los viernes sin recordar exactamente por qué, solo sabiendo en sus huesos que así debe ser. Vive en la forma misteriosa en que un niño llora la primera vez que escucha una melodía hebrea antigua, no porque alguien le haya enseñado a reconocerla, sino porque algo profundo dentro de él responde a sonidos que resuenan como ecos de un hogar que nunca conoció conscientemente. El ADN puede abrir puertas hacia el pasado, eso es innegable. Pero no puede caminar a través de esas puertas por nosotros. Y a veces la historia que cuenta es peligrosa, especialmente cuando comenzamos a reducir la pertenencia humana compleja únicamente a la biología, cuando decimos que estás dentro del grupo porque tu sangre lo dice y estás fuera porque los números no coinciden. Esto trasciende la ciencia pura. Es memoria convertida en significado, es la diferencia crucial entre datos y sabiduría. El judaísmo, como todas las identidades auténticas, siempre ha sido mucho más que herencia genética. Es pacto espiritual, es cultura viviente, es comunidad formada a través del fuego compartido de la experiencia, no simplemente a través de fórmulas químicas. Y sin embargo, algo extraordinariamente poderoso está sucediendo en todos los continentes donde los descendientes de aquellos sefardíes dispersos están comenzando a despertar. Los descendientes de conversos, de criptojudíos, de aquellos que fueron forzados a olvidar, están recordando no porque una prueba de ADN se los dijera mecánicamente, sino porque algo dentro de ellos, algo ancestral que había estado durmiendo durante siglos, estaba esperando pacientemente el momento correcto y el nombre correcto. Y cuando lo encuentran, cuando esa chispa de reconocimiento se enciende, no solo reclaman secuencias genéticas abstractas. Reclaman el Sabbat como un día sagrado, reclaman el ladino como una lengua del corazón, reclaman una herencia redescubierta que es tanto espiritual como biológica. Una mezcla extraordinaria de ciencia moderna y sabiduría ancestral redescubierta en un cajón olvidado, un apellido que de repente se siente diferente cuando lo pronuncias, una fotografía antigua donde los rostros parecen familiares aunque no puedas explicar por qué. Entonces terminamos no con respuestas simples, sino con una pregunta que cada persona debe responder por sí misma, no una cuestión de sangre únicamente, sino de pertenencia auténtica. Si esta es la historia oculta escrita en el genoma sefardí, si estos son los secretos que la ciencia está desentrañando después de 500 años de silencio, ¿qué significa para ti personalmente? ¿Qué significa vivir en un mundo donde la memoria humana más profunda está codificada no solo en libros y monumentos, sino en cada célula de nuestro cuerpo? Porque en cada hilo de ADN que los científicos secuencian, una oración ancestral persiste en silencio, esperando pacientemente ser escuchada por alguien que sepa cómo escuchar. Los secretos de Sefarad no murieron con la expulsión de 1492. Se transformaron, se adaptaron, sobrevivieron de formas que superan cualquier cosa que los inquisidores podrían haber imaginado. Y tal vez esa sea la lección más poderosa que esta historia genética nos enseña, que la memoria humana auténtica, cuando está verdaderamente codificada en amor y supervivencia, es más fuerte que cualquier edicto real, más duradera que cualquier persecución sistemática, más profunda que cualquier olvido impuesto por la fuerza. Los judíos sefardíes no solo fueron expulsados de España y Portugal. Los llevaron consigo, en su sangre,
en sus células, en su esencia más fundamental, para siempre.